ahora que yo te llamé y te dije, pero tan importante cita, sí, es re... Bueno, ¿puedo preguntar todo? Por supuesto, todo. ¿Ratificamos el compromiso? Totalmente, Ahí está, el compromiso. perfecto. Bueno, ¿cómo estás hoy? Ay, los veo y me parece que estoy viviendo un sueño. Quiero tratar de no emocionarme porque hace meses que estoy llorando y esta semana fue un día importante el lunes para mí, el haber cerrado la gestión en el gobierno de la ciudad. Así que bueno, fueron días de mucha movilización y hoy lo que siento es muchísimo agradecimiento. Sepan que cada una de las personas que está acá hoy han sido importantes en mi vida privada, en mi vida personal y en mi vida profesional. Yo no sería lo que soy hoy sin ustedes. Cada uno me aportó un montón, crecimiento, aprendizaje, desafíos. Así que nada, feliz de verlos, feliz de que me estén acompañando y muy, muy agradecida. Anoche vos me preguntabas cuál era la palabra y te dije que no sé qué más arriba del gracias existe. Siento que la vida ha sido muy generosa conmigo, mucho más de lo que yo soñé. Nunca me imaginé esta carrera, nunca me imaginé escribir un libro, nunca me imaginé estar rodeada de gente tan linda y de tantos aprendizajes. Me encanta verte así. Y te voy a hacer a lo Moria. Si querés llorar, llorá. Tenés permiso. Porque anoche me dijo, no, estoy bien, no me pasa nada. Pero, a ver, no te pasa nada. Va a estar fulano, mengano, sultana. Van a estar tus padres, sí, viajan desde Maipú y viene mi hermana. Y están mis sobrinos. Y no te pasa nada, no, me dice, estoy bien. Me encanta que te esté pasando todo esto. Que estén bajando las emociones y que además se note. Sí, y bueno, y hoy a la mañana... quiero decirles que hace 48 horas que estoy durmiendo sin despertador, sin levantarme a las 5. Que dejé de levantarme a las 5:40 de la mañana y ayer me desperté. Bueno, ayer fue el lunes, fue difícil cuando dejé la oficina y llegué a casa y pensaba lo que había pasado en esos 4 años, ¿no? Salí de la oficina con 2 bolsitas, abrazándome fuerte a Sebas Ascona, que no sé por dónde está, llorando, y me fui, agarré el auto y hice el recorrido, y sintiendo que me fui, y se lo dije a él, sintiendo que dejé todo, que no me guardé nada de estos 30 años de experiencia profesional y la puse al servicio. Y siento que bueno, que pude contribuir desde mi pequeño lugar a hacer las cosas diferentes. Quiero decirles que esto lo estamos viviendo como una celebración, que todas las amigas de Lorena, o por lo menos un grupo importante, armaron una cadena de favores para que todo, hasta el día, fuera cálidamente calculado, no fríamente calculado. Faltó un detalle, lo lamento chicas, pero como soy movilero de alma y productor, te lo voy a dejar por las dudas para que no te pase. ¿Viste? Hay que ser previsor. Vamos a la criatura, vamos al libro. ¿Cuál es el propósito? Cuando estabas ya en esta etapa de tu vida, con mucho camino recorrido, muchacha, y surgió esta posibilidad, ¿en qué pensaste? ¿Para qué podía servir esto? La realidad es que no lo tenía pensado, escribir un libro. Pero bueno, Melina Masnata, que está por acá, Meli, levanta la mano que no te veo. Meli, que es alguien que yo quiero muchísimo y que mentoreo hace muchos años. Hace un año atrás, en marzo del año pasado, un día que nos juntamos, me dijo, Lore, tenés que escribir y compartir. Y yo le dije, Meli, no me siento ejemplo de nada, ¿de qué voy a escribir yo? Y me dijo, sí, tenés que compartir cómo vos liderás, cómo armás los equipos, cómo mentoreás. Y le dije, no me veo en eso. Después ella viajó a hacer un posgrado afuera y me volvió con un librito de una persona que había dado clases y me dice, ¿ves si esa señora escribe este librito, por qué vos no? Y yo le dije, porque yo no. Y después de Meli fueron 2 personas más, Laura Ferrarese y Jordi Canta. Jordi, ¿dónde estás? Que en 2 momentos distintos me dijeron, tenés que escribir esto, y el último fue Jordi, allá por el mes de junio del año pasado. Yo había terminado, estaba saliendo de la oficina muy tarde y él me dice, ¿terminó tu día? Le dije, no,
tengo que ir a un evento de Voces Vitales. Y entonces me dijo, Lore, tenés que escribir todo esto. Y yo le dije, no, pero no, ¿qué voy a escribir? Y me fui. Y cuando llegué a casa, había un mail de Jordi que decía, Lore, si no escribís conmigo, escribí con alguien, pero lo tenés que compartir. Y me había hecho un primer palote del libro. Y estuve un mes procesándolo y pensando que si esto era una herramienta para compartir experiencias, aprendizajes, sí lo iba a hacer. Porque yo creo que el conocimiento se comparte, porque yo creo que siempre nos necesitamos unos a otros para avanzar. De hecho, cuando puse el nombre Crear Valor Juntos, es porque estaba un día en casa escribiendo y me di cuenta que yo nunca hice nada sola. Siempre necesité de otro para avanzar. Y así surge la idea de escribir el libro. Así que bueno, hay a Meli, que fue la que me inspiró, a Laura y a Jordi, que me ayudaron, y a un montón de personas que están acá, que fueron las que me ayudaron a construir este libro, que es un libro colaborativo. Hay mucho testimonio de muchas personas que yo quiero y admiro mucho y que me han ayudado a crecer en la vida. De ese mail a este libro, acá está. Los que no lo tienen, al final ahí hay un espacio, se lo pueden llevar, lo pueden comprar. Hay que comprarlos, ¿sí? Estamos en época de crisis, ¿viste? Hay que comprarlos. Y es un libro ideal, fundamental para esta época del año que está terminando de tantos cambios. Empieza el 2020, a replantear el 2020 pueden sacar muy buenas ideas. Hay una parte personal, les diría el 50%, la otra parte profesional y después una especie de rompecabezas que muchos de los que están acá ayudaron a la construcción, porque si estamos hablando de liderazgo colaborativo, era necesaria la colaboración de toda esta gente. Los periodistas siempre hablamos de ahora con el diario del lunes. Ya pasó mucho tiempo de aquel mail y el libro ya está en la calle y lo estamos presentando con la gente que te quiere, que te aportó, que te ayudó, que te contuvo y que además te ayudó a formarte. ¿Cuál es el valor ahora que ya está? Bueno, el valor es... ¿Qué querés que pase con esto? Yo quiero que mi sueño es que en el mundo haya mejores líderes. Líderes que estén más cercanos a la gente, que escuchen, que respeten al que piensa diferente, que haya más empatía. Siento que gran parte de los problemas que hoy tenemos en la humanidad es por problemas de liderazgos. Tenemos liderazgos que son endogámicos, nos estamos mirando el ombligo, no conectamos con el otro. Entonces, si el libro sirve como un pequeño aporte a repensarnos como líderes, y cuando hablo de líderes siempre hablo de que cada uno es líder de su propia vida, primero, después se puede liderar a otros. Si yo no me conozco cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos a trabajar y mis limitaciones, es imposible poder liderar a otros. No les vamos a contar el libro, lo tienen que leer y lo tienen que comprar, pero en este camino para llegar primero al autoconocimiento, poder liderarte vos para poder liderar un equipo y hacerlo de manera colaborativa, ¿cuáles son? Solo como para mencionar algunos y que quieras compartirlos, por favor, algunos de los momentos desafiantes, fundamentales, que te ayudaron a renacer para construirte en esto que hoy sos. Mi camino fue de muchísimos aprendizajes. Nada fue lineal en mi vida. Me costó mucho llegar. A veces parece fácil, pero el camino es muy sinuoso, ¿no? Hay muchas caídas y bueno, y hubo personas que me ayudaron mucho. Y el quiebre lo hice en el 2010, cuando, ahora lo veo a Gonza, un día Gonzalo Ita, que era mi jefe en ese momento, me escuchó discutiendo muy fuerte y vino a la oficina después de esa discusión y me dijo: Lore, si seguís gritando de esa manera y peleándote así, te vas a enfermar. Bueno, entre los 35 y los 41 años tuve 3 picos de estrés y acá está mi médico Juan Hitzi, que nos ayuda a un montón de personas a transitarlo. Y eso que me dijo Gonza para mí fue como revelador. Me sentía avergonzada en ese momento, pensé dónde me perdí. La verdad que me había costado mucho
moverme en un ámbito, en ese momento la compañía era justo el cambio de accionistas, empezaban los momentos más sinuosos y realmente me costó mucho encontrar el lugar y cómo plantarme, ¿no? Y con este 1,50 m ni te cuento, era complicado. Pero bueno, eso que me dijo Gonza fue revelador y pedí ayuda y ahí apareció mi primer ángel de la guarda, que es Daniel Colombo, Dani, que fue mi primer... provincia de Buenos Aires, Argentina. Que fue mi primer coach y trabajamos un montón y fueron como 6-7 meses de trabajo que yo iba a llorar a lo de Dani y no podía, me costaba mucho atravesarme, ¿no? A veces uno... La culpa la tenés vos, quiero decir. No. Ahora vas a tener que pagar todas las sesiones que fueron mucho tiempo. Okay, como 7 meses. No, fue quien me dio el puntapié inicial y Gonza conmigo fue muy generoso. Y siempre recuerdo, siempre tuve jefes varones, pero jefes varones muy generosos conmigo. Y siempre me acuerdo del día que fuimos a Mar del Plata y me vio en Mar del Plata con los accionistas y siempre él me decía que él no me podía aportar mucho de comunicación porque él su beta siempre fue comercial y yo le decía que bueno, que me podía ayudar en el armado de los equipos. Y yo siempre me acuerdo del día que me vio ahí y me dijo, estoy muy orgulloso de vos, de que estés acá y que tengas estas reuniones acá. Así que eso habla re bien de él y de cómo me acompañó y siempre hablamos un montón. Y Gonza es de las personas que en los peores momentos siempre te saca una risa o un chiste que te descontractura. Después de leer el libro y charlando lo poco que hemos charlado, me dijiste, de todas maneras, esto que pasó después de lo que me dijo Gonzalo y de tanta gente que me ayudó y de tantos jefes que me ayudaron a formarme, de todas maneras, hoy puedo reconocer que en mí, mucho antes, cuando era chica, adolescente, ya había algo de esto que hoy planteo, es decir, había una esencia. ¿Qué podés reconocer de los tiempos de Maipú, cuando fuiste estudiante, cuando te recibiste y empezaste, que en realidad estaba latente pero no lo podías ver? Mi vocación de servicio, creo que desde muy chica siempre lo tuve, pero no lo podía plasmar en palabras, ¿no? Siempre era de estar colaborando y ayudando, y hoy siento que hago eso, ¿no? Que mi trabajo es esto, siempre fue como empoderar a otros y visualizar a otros. Y yo hoy siento que en el camino que elegí ahora es poner en valor y hacer brillar a otros. Y es esto, yo tengo vocación de servicio y siempre la tuve. Quizás antes no sabía que esto estaba tan fuerte en mí, pero eso puedo reconocer mi capacidad para entender la diversidad. El hecho de venir de Maipú, un pueblo del interior donde todos somos iguales. Fui a escuela pública, jardín, primaria y secundaria, y todos éramos iguales. Y eso yo siempre lo entendí. Y por eso yo saludo igual a todo el mundo. Muchas veces me podés ver, saludo de la misma manera al jefe de gobierno, al gerente general de una compañía, hasta la persona que abre la puerta en una organización. Imaginemos que es nuestro primer día de trabajo. Nos conocemos, la mayoría nos conocemos acá, aunque sea por referencia. Venimos, primera reunión de tu primer día de trabajo, este es todo tu equipo y tenés que poner en práctica esto de ser una líder colaborativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Digo, como para poder llevarnos en la práctica lo que hay que poner, digamos, en acción para ser auténticamente una líder colaborativa. Bueno, primero conocer a cada uno de los integrantes, ¿no? Saber quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus historias. A veces llegamos a equipos de trabajo o estamos mucha cantidad de horas en equipos de trabajo y no sabemos quiénes son. Y esto me parece que el primero es conocer quién está formando parte de tu equipo, ¿no? Eso es lo más importante. Y después, bueno, en mi forma de liderar no hay jerarquías, yo trabajo siempre por roles y esto es la flexibilidad, adaptarse también a escenarios que son distintos. Entonces, siempre la humildad para decir, hay otros, siempre digo esto yo, seguramente
de los equipos que estoy voy a aprender más de lo que yo puedo dar. Y yo siempre que siento que es una construcción colectiva, también escuchando al diferente, uno se da cuenta que el otro te aporta valor. Y cuando te incomoda, tiene que ver con una incomodidad de uno, no del otro, ¿no? Te escuchaba que estamos llenos de líderes que se miran el ombligo. ¿Te costó poner en práctica esto? Teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a estos líderes endogámicos que se miran a sí mismos. Bueno, fue un camino, yo elegí este camino y cuando empecé mi primer proceso de coaching con Dani, ahí tenía un equipo de millennials en Cablevisión. Algunos están hoy acá, Javi, lo vi, Nati, que no sé por dónde están. Y yo con ellos aprendí un montón, me interpelaban todo el tiempo. Y no están todavía algunos que fueron de la primer camada de cable, que fue cuando hicimos el proceso con Dani de feedback, le dije a Dani, mira, si lo estoy haciendo yo, quiero que también ellos lo hagan conmigo. Y me acuerdo perfecto el día que me dijeron que me tenían miedo, que mi nivel de exigencia era tan alto que todo lo que me dijeran nunca iba a estar a la altura de las circunstancias. Y escuchar eso, y escuchar que me dijeron, no sos perfecta, vos crees que sos perfecta, pero no sos perfecta. Y darme cuenta de que para ellos la meta de la perfección no era un tema, cosa que para mí sí. Yo fui muy autoexigente. Y eso me castigué mucho por eso, porque tenía esto del síndrome del impostor, del pensar que nunca estaba a la altura de las circunstancias para estar en estos lugares. ¿Y te costó mucho perdonarte todo eso? Sí, claro. Que en el libro lo planteas, claro, porque habla de que pudo perdonarse todo eso, toda esa autoexigencia, entre otras cosas. Sí, totalmente. Debo decir que todo ese nivel de autoexigencia que yo tenía, ninguno de mis jefes me lo hizo saber. O sea, esto que yo me ponía en mí, nadie me dijo, no estás preparada para esto. Al contrario, aquí está Marcelo Nachón, que si tengo que calificarlo es mi mejor sponsor. Marce, hace muchos años que nos conocemos, desde que yo tenía... Nachón? Ahí. Estabas en primera fila, no te veía por eso, perdón. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años en el Ministerio de Justicia y fue quien me marcó gran parte de mi carrera. Yo siento que siempre le digo que soy una piedra, que era una piedra bruta, que él me pulió. Y yo me reconozco mucho de él y lo veo acá Carlos y tengo mucho de Carlos Moltini. Acá levanta la mano, Carlos, así te vemos, gracias. Y tengo mucho de Carlos, con Carlos aprendí a transitar los momentos más difíciles y siempre me decía que en los momentos de crisis había que tener la cabeza fría y el corazón caliente y así fue. Y yo muchas veces estando en el gobierno me decían, ¿qué templanza que tenés? Y yo decía, no, la desarrollé, no la tenía y fue un camino y yo hoy creo que fueron ellos y Martín Echevers, que hoy no está, que fueron jefes que me súper desafiaron y Marce siempre me decía algo que para mí me marcó, que me decía que yo tenía que tomar decisiones y que si me equivocaba, aunque él no estuviese de acuerdo, siempre me iba a acompañar. Y eso a mí me daba mucha tranquilidad. Y eso fue lo que pasó, lo terminé de comprobar estos 4 años que me acuerdo el primer día que llegué al gobierno y me dijo, no te voy a hacer ninguna inducción, te saco así a la cancha como estás. Y el primer día fue el traspaso de la policía y yo dije, ¿dónde me metí? Pero bueno, confiando en que si no sé, y a Carlos cuando nos tocó transitar la crisis, me acuerdo que le decía a Carlos, yo esto no lo sé, pero me voy a rodear de los mejores y nos rodeamos de los mejores profesionales que pudieran acompañarme también en ese momento. Te decían que tenías que tomar decisiones y cuando decidías irte, ¿te dejaban ir? Y no, era muy difícil. Fue muy difícil cada vez que decidí ir. Ojo con lo que dicen, ¿no? Cada vez que tomé la decisión de irme fue
convencida, pero con mucho dolor, ¿no? En esto del saber que yo sentía que había un ciclo cumplido, pero al mismo tiempo que tenía que tomar la decisión. Y en Cablevisión tenía esa doble sensación. Es una compañía a la cual yo le estoy eternamente agradecida. Gran parte de lo que soy se lo debo a Cablevisión. ¿Por qué? ¿Agradecida por qué? Por todos los aprendizajes que tuve, por el desarrollo de nuevas competencias, de habilidades. Crecí de golpe, ¿no? Me hice grande de golpe. Y creo que eso se lo debo a la compañía, a todas las posibilidades de desarrollo que me dieron, digo, la posibilidad de seguir estudiando, preparándome. Y el día que fui a decirle a Carlos, primero fui como un año antes de irme, con este planteo yo soy de nunca me quedo quieta. Y a Marcelo, así como fui el primer día, a las pocas semanas de estar en el gobierno, y le dije que me estaba aburriendo porque no tenía el nivel de la adrenalina que sentía en Cable. Y Marce me dice, pero si tenés un montón de trabajo, ¿cómo puede ser? Bueno, lo mismo me pasaba en Cable, y me acuerdo que un año antes, en el 2014, voy y le digo a Carlos, después de terminar la crisis, ¿cuál es mi próximo paso? ¿No? Y Carlos me dijo, bueno, cuando llegue la fusión con Telecom, yo tengo pensado para vos otro lugar. Y yo le dije, bueno, pero a veces los tiempos de las personas no son los tiempos de las organizaciones. Y le dije, bueno, yo a los 50 años quiero vivir otra vida. Y eso, a veces se da, y me acuerdo perfecto el día que le dije que me iba, y a Gonza, y nada, fue muy fuerte, porque yo entré con 32 años, siendo muy chica, que entré con Marce como jefa de prensa. Pues Marce se fue, y tengo esa sensación de que cuando él se fue yo me quedé en el abismo, ¿no? Esto no sabía dónde estaba pisando, porque él es un jefe muy protector también en ese sentido. Y es como crecí de golpe, y crecí de la mano de ellos, y que confiaron, y con Carlos tuve tan lindas charlas. Carlos es muy exigente, pero te desafía y te hace crecer. Y yo disfrutaba muchísimo de esas charlas. Y por suerte la vida hizo que sigamos compartiendo espacios, y todas las semanas entrenamos juntos. Entonces cuando él llega, yo me estoy yendo del entrenamiento, y ahí compartimos unos pequeños minutos que nos conectan siento que me conectan con el Carlos persona, ¿no? Así que nada, muy agradecida por todo lo que me enseñaste. Las dos últimas, y abrimos un espacio de preguntas, si quieren preguntar. Una, escuchamos recién que cuando arrancaste con Nachón, que está acá atrás, en el Ministerio de Justicia, eras una piedra en bruto, palabras tuyas. ¿Cómo está esa piedra hoy? Bueno, creo que estoy mejor, Marce, ¿no? No, pero no le preguntamos a Marce, te estoy preguntando a vos. ¿Se convirtió en diamante? Ah, perfecto. Eso es lo que dice Nachón. Nachón Otrea, porque es otro. Te estamos preguntando a vos. No, yo siento que soy otra persona, que no soy la persona que arranqué cuando vine de Maipú a los 18 años, que todos los aprendizajes que tuve fueron maravillosos, y yo hoy me siento con mucha paz. Y hace un tiempo atrás, Juan Kitsi, cuando fui a verlo la última vez, le dije, ¿sabes qué, Juan? Siento que me puedo ir en paz. Y me dijo, no podés decir eso. Y yo le dije, no es que me quiero morir, simplemente es que siento que no tengo más mochilas. Y esto me pasó cuando llegué al gobierno. Yo hasta ese momento era muy inconformista, vivía corriendo detrás de distintas zanahorias. Llegaba una, agarraba una, se comenzaba la otra, y así permanentemente, y no las disfrutaba. Y cuando llegué al gobierno me di cuenta que ya estaba. Y yo no sabía qué iba a pasar, pero lo que sabía era que la experiencia que durara y esté ahí, iba a tratar de aprovecharla. Y hoy siento que me fui siendo, y se lo dije a mi equipo y a Horacio también, me fui del gobierno siendo mejor persona. Este equipo que me tocó liderar en el gobierno, un equipo más de 60 personas, intergeneracional, entre 23 y 65 años,
Yo nunca había liderado un equipo tan grande, más el equipo de voceros, y estar pendientes todo el tiempo de eso hace que también tus competencias y tus habilidades se expandan mucho más. Entonces creo que hoy estoy mucho mejor y siento que estoy cada vez más cerca de lo que quiero ser. En la primera parte del libro hay algunos tópicos que cada uno sacará sus propias conclusiones. Obesidad, una batalla fuerte contra la obesidad, el autoconocimiento, la decisión de no tener hijos, lo que pasó con algunas parejas que pasaron por tu vida, algunas críticas a las mujeres, también a este sistema patriarcal que todavía, en el que te formaste, digamos. ¿Cómo te sentiste después de escribir sobre esas cuestiones muy íntimas, muy personales, pero cuando uno las lee en el libro, también muy necesarias? Es lo que se ve y lo que se lee de este lado. Yo siento que el libro fue también muy sanador, ¿no? Y poner en palabras cosas que a veces me costaba ponerlas. El tema del sobrepeso fue algo que yo conviví desde los 8 años hasta los 32. Y eso hizo que yo me sintiera diferente. Más allá de que mis padres me dieron todo y me acompañaron en todo eso, uno pasa el proceso internamente. Y eso era, durante mucho tiempo, era subía y bajaba de peso, no me podía mirar al espejo, no me reconocía en ese momento. Hoy me puedo mirar al espejo y me veo bien. Durante mucho tiempo no me podía mirar al espejo. Y hoy siento que, bueno, que eso fue también ahí desarrollé mucho lo que tiene que ver el tema de la perseverancia. Mi madre de chica, que la veo ahí, siempre decía que yo era perseverante y voluntariosa. Entonces yo crecí creyendo eso, que no era inteligente. Y entonces... Yo veo todo, toma, por las dudas. Y entonces, nada, mis padres han sido un sostén muy importante en mi vida. Los otros días le decía a mi hermana ayer que nosotros solo tenemos que estar agradecidos por tanto, por haber vivido, tener una familia que nos contuvo, que nos dio todas las posibilidades, por hacer lo que queremos hacer, por haber podido disfrutar de nuestros abuelos hasta grandes, por tener esta gran cantidad de amigos que tenemos y de gente que nos acompaña. Y bueno, eso, y el tema del sobrepeso me marcó. Y así como el sobrepeso, fueron también otras cuestiones que cuando yo tomé la decisión de no tener hijos, hace mucho tiempo, me costaba mucho decirlo, porque la verdad que sentía que cuando decía que no quería tener hijos, se me veía mal, porque en general hoy es mucho más fácil. Y yo respeto y yo materno, y esto lo cuento en el libro, yo materno con mis sobrinos, maternos con mis hermanos, materno con mi familia, con mis amigas que están acá, con mis equipos de trabajo, yo materno, pero nunca sentí esa necesidad de tener hijos y me costaba mucho decirlo. Así como cuando me separé a los 32 años, decir que me había separado y pasé un montón de tiempo sin decírselo a mi abuela y pasé a ser por unos días la oveja negra de la familia. Igual se enojó la abuela, ¿eh? Sí, se enojó. Se enojó y mucho. Nachón, ¿querés que te diga una cosa? Sí, querido. Se convirtió en diamante. Señora, mamá, se convirtió en diamante. Quédate tranquila, ¿sí? Le damos el ok. ¿Alguien quiere preguntar? Sí les puedo decir que cuando uno tiene un sueño y trabaja por ese sueño fuerte, ese sueño se hace realidad. Que yo siento que hoy esto que estoy viviendo, yo lo soñé, así como soñé cuando estaba en el Incucay un día esperando el 152 en la puerta de Canal 7, dije quiero trabajar, me encantaría trabajar en una empresa grande, y a los 4 años llegó Cablevisión. Y cuando pensé qué podía hacer yo por los demás, llegó la posibilidad de trabajar en el gobierno de la ciudad y trabajar por los vecinos de la ciudad. No dejen de soñar, porque parece fácil, pero ayer alguien me dijo que cuando uno sueña fuerte y pone toda su intención en el sueño se hace realidad.
y ese es mi mensaje. Trabajemos cada uno desde su lugar y en este momento tan especial a generar estos consensos, a escucharnos más, a conectarnos más. No importa el lugar que cada uno ocupe, todos construimos esta sociedad y todos nos merecemos vivir en un país mejor. Y yo quiero agradecer a mis amigas que hicieron este grupo voluntario para que hoy todo saliera divino. Levanten la mano las amigas o pónganse de pie, no. por favor. Gracias. Quiero agradecer a muchas personas que hicieron posible esto hoy, pero primero le quiero agradecer a Jordi, que fue mi primer editor, Jordi Canta, que me acompañó largos meses, a Mara y a Jime, que fueron mis dos editoras finales del tramo final del libro y con las quienes compartimos meses de trabajo, a Cani, Honorato, Cari, por todo lo que me cuidaste y que hizo que el libro y crear valor juntos sea lo que es hoy. Quiero agradecerle también a mis amigas Caro Lascano, Laura Latorre, que no sé dónde estás, Lau, que se montó todo esto sola, gran parte que me tenía así soldadito, Laura Ferrarese y a Sol Porto, que es mi mano incondicional, donde está Sol, que sin ella es la que me hace la vida mucho más fácil desde hace 4 años y que también dejó el gobierno el lunes. Y bueno, a mis padres quiero agradecerles por todo lo que me han dado, todo lo que me han acompañado. Cada vez que yo tomaba un desafío, siempre estaban al pie del cañón. A mis hermanos, a Loli y a Juan, que son los que me apuntalan siempre, a mis sobrinos, a Juan Cruz y Frankie, que están ahí. Y a mis jefes, a Marce, Gonza, Carlos y Martín, que no están, gracias por haberme enseñado tanto. A todos mis compañeros desde los distintos trabajos que tuve, lo veo ahí, veo mucha gente, a Felipe, gracias Felipe, que está ahí, Vana, bueno, hay muchos, el negro que está allá atrás, que no quiere presentarse ahí atrás. Muchos compañeros, que es el nuevo secretario de medios. Ahí está, el que lo están señalando. Muchos meses de mucho trabajo intenso y bueno, esto de acompañarnos, ¿no? Y de sentir que trabajamos en un equipo. Y quiero a 2 personas que yo siento que me ayudaron un montón, a Dani y Paula Estrada, que están ahí, que fueron mis coach y que son incondicionales y están. A Marilene Stengel, que la veo ahí atrás y fue quien escribió el prólogo, que es mi gran amiga y es mi hermana mayor, y que está ahí con Sergio, y a Marce Millos, gracias Marce. Todos ellos me ayudan a ser mejor persona, cada uno desde su lugar. Así que gracias amigos, gracias. Y bueno, espero que disfruten del libro y de este momento. A ver si hay alguna pregunta. Perdón. No nos eches así. Perdón. Disfrutemos ahora. Bueno, perfecto. Acordate que esto dura hasta las 11 de la noche, la primera parte, hay un break de 15 minutos. Perdón. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Somos perfectos. Dani. Lore, cuando empezás a trabajar en una empresa en lo del mentoring, que es el eje, uno de los ejes de crear valor juntos, ¿cuáles son algunas de las características más frecuentes con las que te encontrás de empresas de todo tipo, no empresas argentinas, multinacionales? Bueno, en realidad todos atravesamos los mismos problemas, ¿no? Y las mismas inquietudes. La falta de confianza, el tema de cómo liderar equipos interdisciplinarios, intergeneracionales, los ascensos, ¿no? Cuán difícil a veces son los ascensos en los lugares de trabajo. En general es eso, el hecho de ser mujeres, a veces los crecimientos en espacios donde en general, si bien hoy el tema del género está mucho más abierto y es mucho más fácil, todavía sigue siendo un limitante. Entonces, bueno, cómo llevar adelante buenas conversaciones, eso en general es esto, ¿no? Creo que el enorme desafío que hoy se da es
en cómo hacemos para convivir las distintas generaciones en el mundo del trabajo, en un mundo que está cambiando a pasos agigantados y que si no nos flexibilizamos, si no nos adaptamos, quedamos fuera del sistema. Así que bueno, en general es eso. Y te debo decir, Dani, que en cada uno de estos procesos de mentoring yo me reconozco, porque estuve en ese lugar. Y más allá que las historias sean diferentes, porque cada uno de nosotros somos diferentes, siempre tenemos puntos de conexión, siempre. ¿Es posible hacer lo que haces en años tan difíciles económicamente, donde el tema del salario y cuando los aumentos no son los esperados, los aumentos de salario que generan bajón en los empleados? ¿Cuánto influye el salario en el estado de ánimo y en poder generar esto que haces vos en las empresas? Sí, en realidad, ¿sabes qué? Siempre en realidad el tema del salario no es un tema que hoy sea el problema. Lo que más se trabaja es el tema de la autoestima y de la confianza en sí mismo, porque cuando uno está mal consigo mismo o no tiene posibilidades de tener el rol o el desempeño que desea, muchas veces el tema es personal. Sin duda, lo económico impacta, pero te diría que no es ese el problema, el mayor problema. El mayor problema tiene que ver con el tema de la confianza en uno mismo. El moverse en ámbitos de muchísimo nivel de exigencia y muchísima presión. Veo más esos casos que temas de cuestiones salariales. ¿Alguien más? ¿El próximo libro, Lore? Todavía no lo tengo ni previsto. Esto se llama meter presión. ¿Alguien más? Se aceptan ideas para libros futuros. ¿Alguien más? Sí. ¿Te animás a poner Clary. ideas si te escuchamos? Sí. Solo si querés, solo si querés. Primero que la admiro un montón y somos muchas las mujeres en el gobierno que la admiramos y que nos tocó, que tuvimos la suerte de tenerla a ella. Lástima que se me va en un momento muy importante de mi carrera profesional. Así que nada, 3 consejos que nos darías a nosotras quienes estamos empezando a tener roles más importantes. Gracias, Clary. Que están muchas de mis amigas del gobierno, de mi grupo de amigos y amigas del gobierno, y siempre es un tema que hablábamos mucho. Primero, la escucha, Clary. La escucha, ¿no? En estos roles que Clara es la nueva ministra de Espacio Público. Y escuchar. El segundo punto que diría es la flexibilidad, ¿no? de adaptarnos a escenarios que son diferentes. Y hay algo que para mí es la clave: no doblegar en 3 cosas que para mí son fundamentales: la palabra, las convicciones y los valores. Ese es el norte. Y eso nunca jamás, ese es el límite en el cual uno no tiene que torcer, más allá de la responsabilidad que tengas. El saber que trabajás, y en el rol de la ciudad, trabajamos por los vecinos y podemos cambiar la vida de las personas. Saber que todos los días tenemos que entregar lo mejor, cada uno, no importa, los que trabajamos en el mundo privado también, pero en el mundo público es mucho más. Así que eso sería mi consejo. ¿Alguna otra pregunta? Y podemos no hacerlos parar si quieren, porque siempre Ahí, Marce. ¿Cómo se gestiona la exigencia en un mundo marcado por la exigencia? Marce es mi profesora de inglés, así que... bueno, digo, tratar de poner de sí lo mejor, ¿no? A veces el nivel de exigencia lo que hace es nos doblega. En este sentido es, uno cuando da lo mejor, sabe que da lo mejor, tiene que estar tranquilo. Esto te lo estoy diciendo habiendo sido distinta y siempre busqué la excelencia, como dice Hitzi, yo estoy siempre buscaba lo bueno,
por encima de lo bueno, ¿no? En vez de quedarme, de llegar a lo bueno que era lo que necesitaba, siempre me doblegaba más. Y a veces el nivel de exigencia no es de los otros, sino es de uno. Y eso tiene que ver también con la seguridad de uno, ¿no? Con el conocimiento de uno. A veces uno, en definitiva, está todo el tiempo exigiéndose porque hay algo internamente de uno que no está bien, que es su insatisfacción. Entonces a la presión que te ponen de afuera, lo expones mucho más. Ahora, los niveles de exigencia, digo, el ser exigente y el querer que estén las cosas bien, está bien. El problema es cuando esos niveles de exigencia son destructivos. Y eso, la realidad que eso erosiona los equipos de trabajo, porque las personas no disfrutan de eso, ¿no? Y entonces se generan equipos sumamente tóxicos, porque es sálvese quien pueda. Entonces eso es lo que uno tiene que tratar de evitar. La exigencia y buscar la excelencia está bien, el tema es no sobrepasarse. Una más, la última. Hola, querido. Pasaste del privado al público. Si alguien quiere hacerlo ahora, ¿qué 3 temas tendría que tener en cuenta? Del privado al público. Bueno, la realidad es que quien tiene que ir quien desee ir al mundo público, primero su vocación de servicio, ¿no? La gestión pública implica estar al servicio, es dedicación full time y esto es la entrega absoluta. Tener la capacidad de escucha, ¿no? Y más allá que no sea de tu área, yo siento que cuando uno va a trabajar en el ámbito público, uno tiene que contribuir todos los días a que las cosas pasen, aunque no sea tu área, ¿no? Entonces, primero tener esa capacidad de escucha, esa empatía, esa capacidad de empatizar con el otro es muy importante en el sector público. Y tener capacidad de análisis, ¿no? En el sentido, digo, el Estado no funciona, el sector público no es lo mismo que el sector privado, es totalmente distinto. Ahora, yo siempre recomiendo la experiencia pasar por el sector público. Te da un nivel de impacto y de transversalidad que es espectacular. ¿Sí? Sí. Franco, me quiero hacer una pregunta. Franco es mi sobrino. El momento culmine de la tarde. Pregunta el sobrino. Franco, vamos. Mi amor. ¿Cómo te sentís? Vos pensás, no, ¿cómo me siento? Me siento muy bien. ¿Por qué vos me viste que no me gustaba? Mi amor. Él es, Franco tiene algo que los dos, Franco y Juan Cruz, que son mis sobrinos, al que estoy eternamente agradecida, ese rol de tía que malcrio mucho y mi hermano se enoja porque dice que después vuelven a su casa y plantean cosas totalmente irrisorias, pero bueno, es como van a mi casa y bueno, yo disfruto mucho. Franco no tiene límites, ¿no? No tiene miedo y él es totalmente desinhibido, o sea que te puede hacer cualquier pregunta. Juan Cruz es mucho más reservado y es mucho más serio. Gracias, Frankie, por la pregunta. Flor. Última. Pero siguiendo esto del sentirme, venía, ¿cómo te ves de acá a 5 años con este nuevo proyecto? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Cómo te imaginas? Sí. Yo solamente sueño con poder ayudar a mucha gente a descubrir su propósito en la vida. Para mí el tener el propósito en la vida es lo más importante, que tiene que ver con ese para qué y por qué hacemos lo que hacemos. Me parece que es lo más maravilloso, el no vivir en piloto automático. No, a veces sentimos que somos maquinitas, ¿no? Y no conectamos. Y yo era así. Digo, esto lo cuento porque yo era así, yo era re aburrida, hablaba siempre de trabajo, no había otra cosa que no sea de trabajo, ¿no, Vic? Y entonces, nada, creo que si yo puedo ayudar y todos los días lo que pido es eso,
que pueda ayudar a muchas personas a encontrar ese propósito y que en este camino de liderazgo todos podamos crecer. No, solos no hacemos nada, siempre se necesita de otros para avanzar. Y para que esto no se torne aburrido, ahí está, aparecen las bandejas, todo está cálidamente calculado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.